Es Sí, Coronel José Luis Calvo Albero, titular de la División de Coordinación y Estudios en la sí, Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio sí, de Defensa. Un gusto, correcto. coronel, me da mucho gusto volverlo a saludar en Igualmente, el esta gusto es mío. entrevista en la cual recuerdo que el año pasado mencionaba, me comentaba usted que a Putin había que darle una salida, ¿no? Y Sí, todavía no había pasado pues todo lo que ha pasado en los últimos meses y cada vez pues vemos que hay menos salida, coronel. sí, es lo que ocurre cuando se alargan los conflictos. La verdad es que según la guerra se va haciendo más larga, las posiciones de los dos bandos se van haciendo más enconadas, ¿no? Por un lado, Ucrania, pues claro, sigue con el 18% de su territorio ocupado por Rusia y es algo que el presidente Zelensky pues difícilmente podría vender ahora un alto el fuego a su población. Y en el caso de Rusia pues ocurre algo similar, ¿no? Ahora además en el caso de Rusia pues ven un poco con más de ventaja que hace un año, ¿no? Que estaban esperando la contraofensiva ucraniana. Ahora parece que Ucrania pues se ha debilitado un poco el apoyo y bueno, además el presidente Putin pues está en elecciones actualmente, con lo cual evidentemente no va a anunciar un alto el fuego antes de las elecciones. Sí, sigo pensando que habría que darle una salida a Rusia, pero también hay que darle, claro, una solución a Ucrania que sea justa y que le devuelva un poco pues su dignidad, su soberanía como nación. Ahí está el problema. Claro, ese es el problema, es volver a las fronteras del 91, ¿no? Y que regrese Putin hasta Crimea va a ser muy complejo. Sí, eso va a ser muy complicado. Nosotros lo que vemos es que lo más realista es primero que haya un alto el fuego, es decir, bueno, vamos a parar las hostilidades. Después de ese alto el fuego, lógicamente tendría que haber unas negociaciones en las cuales posiblemente tendría que haber una mediación internacional, porque es muy difícil que sin un mediador internacional Rusia y Ucrania se sienten a negociar. Y después tendrían que ser ellos los que realmente llegasen a un acuerdo, es decir, normalmente estas cosas implican cesiones por ambas partes, pero claro, nosotros en Europa pensamos que bueno, Ucrania pues no sabemos si podrá recuperar o no, esperamos que sí pudiera recuperar todo su territorio, pero que caso de que en algún momento tenga que renunciar a una parte de él, pues que sea como consecuencia de un acuerdo con Rusia, no de una imposición, es decir, no porque Rusia se lo quite por la fuerza, sino porque ambos lleguen a un acuerdo, ¿no? Porque claro, es muy difícil aceptar que se pueden modificar fronteras por la fuerza, porque si empezamos así en Europa, pues acabamos como estábamos en el siglo XVIII, ¿no? Con guerras continuas. Claro. Sabíamos que 2024 iba a ser muy complicado, muy difícil, y sobre todo Europa está en medio del pan, ¿no? Del sándwich, ¿no? Todo nos afecta, lo que pase en Oriente Medio, lo que haga Rusia en Ucrania, lo que pase en Estados Unidos en materia electoral. Y sabíamos que 2024, pues se aprecian ya, ¿no? Cierto cambio en la política internacional en la medida en que Trump se pueda acercar cada vez más a la Casa Blanca, ¿no? Entonces nos vamos a quedar los europeos en medio de Putin y en medio de Trump. Es la pesadilla en la calle del infierno, coronel. Sí, la verdad es que no, es una perspectiva que es poco atractiva, ¿no? Pero en fin, sí, ya lo sabíamos que iba a haber elecciones. No sabemos si va a ganar las elecciones Trump, pero sí hay posibilidades de que puede ocurrir, o sea, podría ocurrir, porque tiene popularidad suficiente. Y también es verdad que ya lo hemos tenido de presidente, o sea, ya durante 4 años lo fue y sabemos que en algunos aspectos se puede negociar con él, en otros pues es difícil, ¿no? El problema es cómo vuelva ahora, ¿no? Como después de 4 años y otros 4 años en los que no ha estado en el poder y con lo complicado que está el mundo ahora, ¿no? Con la crisis en Oriente Medio, con la guerra de Ucrania, pues realmente cómo vuelva ahora es difícil de saber y es preocupante. Para nosotros europeos nos preocupa que lo que ha sido siempre un pilar de nuestra defensa, que es ese compromiso de Estados Unidos con la defensa de Europa, se debilite, ¿no? Si Trump lo debilita y dice, bueno, pues yo no estoy tan dispuesto a acudir en ayuda de Europa en caso de amenaza, pues eso para nosotros es un cambio radical en todo nuestro esquema de seguridad y defensa. Sí, yo he leído el artículo 5 de la OTAN y tiene su trampa, coronel, porque
Claro, habla de la defensa colectiva, pero señala que ningún país podrá ir obligado a defender a otro y que toda aprobación tendrá que pasar primero por el Congreso de cada país. Es decir, en dado caso que hubiese un ataque, Estados Unidos no podría mandar tropas a defendernos si no fuese primero aprobado por el propio Congreso de Estados Unidos. Sí, efectivamente. El compromiso del artículo 5 es que los países miembros de la alianza apoyarían al miembro que invoque el artículo 5, al miembro que sea agredido, atacado, pero con los recursos y de la manera en la que consideren conveniente. Es decir, en realidad ese artículo es bastante flexible en cuanto a que no obliga a una acción militar, ¿no? Hay un consenso, pero es un consenso no escrito, que no está escrito en el tratado, de que efectivamente una agresión contra un miembro de la alianza provocaría la respuesta militar del resto de la alianza. Pero claro, eso no está escrito así, ¿no? Que es uno de los puntos de la alianza que no están tan claros. Es que nosotros nos imaginamos que, vamos a suponer que Putin invada Estonia, Lituania y Letonia, que inmediatamente Estados Unidos va a mandar a sus tropas ipso facto a defender a Europa. Claro. Eso no es así, ¿no? Esa es la visión tradicional, es decir, todos pensamos que en el momento en que alguien ataque a un país de la alianza, el resto, con Estados Unidos a la cabeza, lógicamente, pues la va a salir a defenderla, pero teóricamente no es así. Hay un consenso de que debería ser así, pero no tiene por qué, es decir, podríamos apoyar a Estonia o Lituania, al país que se ha invadido, pero sencillamente darle un apoyo diplomático. ¿no? Humanitario. O proveerles simplemente de armas o de inteligencia satelital, de información. Claro. Entonces, por ejemplo, por eso también es por lo que la OTAN ha desplegado fuerzas en la frontera, en los países fronterizos, los como Bálticos, Bielorrusia, con Rusia, porque claro, la presencia de fuerzas ya es otra cosa, es decir, si tú invades un país en el cual hay fuerzas de la alianza y esas fuerzas se ven envueltas, pues automáticamente ya eso sí que significa que estás en guerra. Pero claro, si no hay fuerzas, pues efectivamente el apoyo podría ser como decida cada país. Ya digo que hay un consenso de que sería un apoyo militar, pero con declaraciones como las de Trump, etcétera, pues empiezan a surgir dudas y eso debilita la cohesión de la alianza. Claro. Así es. Soy Claudia Luna Palencia, periodista y escritora, y estamos en plática con el coronel José Luis Calvo Albero. Coronel, la única vez que se ha invocado este artículo 5 de la OTAN ha sido cuando pasó los atentados del 11 de septiembre, lo invocó Estados Unidos y bueno, ahí vimos que obviamente en ese momento había 28, 29 países miembros, no fueron los 29 países, ¿no? Con sus ejércitos a auxiliar a Estados Unidos en su operación con Afganistán y luego con Irak, sino que bueno, se sumó Reino Unido, España, ¿no? Sí, los que quisieron sumarse. Fue un poco atípico porque por un lado nadie esperaba que fuese Estados Unidos el primero que invocase el artículo 5, todos esperábamos que fuese un país europeo. En segundo lugar, claro, fue una petición de apoyo por un ataque terrorista, entonces pues se solicitaron aviones de alerta temprana para que colaborasen en la vigilancia del espacio aéreo norteamericano, se solicitaron una serie de capacidades militares, pero no una intervención militar como tal, ¿no? Entonces fue un poco atípico, pero sí, es curioso que fuese así y además efectivamente no todos los países fueron en su ayuda, sino con unas capacidades muy específicas se reforzó la defensa del territorio norteamericano con esas capacidades y ya está. ¿No le parece un poco curioso que Trump en su momento, cuando fue presidente de Estados Unidos, intentase debilitar a la OTAN? Sí, es curioso y es preocupante para nosotros. Lo que pasa es que no sabemos hasta qué punto, porque con Trump a veces es difícil saber hasta qué punto está jugando un poco a hacer presión y hasta qué punto va en serio. Sí, debilitó a la OTAN porque muchas veces hacía declaraciones de este tipo, de no vamos a ir a la guerra por Montenegro, cosas así, ¿no? Entonces, pues, claro, eso debilita mucho, ¿no? La credibilidad de la alianza. Lo que pasa es que muchas veces con él está siempre, es un hombre que presiona mucho y muchas veces no sabes hasta qué punto está intentando presionarte
pero en el fondo no se va a retirar de ese compromiso norteamericano, o si realmente está diciendo toda la verdad y sí que existe ese riesgo, ¿no? Pero en cualquier caso, el simple hecho de que haga esas declaraciones, de que lo dude, es perjudicial para nosotros. Nos debilita la credibilidad de que la OTAN está cohesionada y que respondería como uno solo ante una agresión, etcétera. Claro. Esta semana justamente habrá esa reunión, ¿no? De la OTAN en Bruselas, en el cuartel general, en el que se va a presentar pues ese informe anual, en el que, bueno, pues ya Jens Stoltenberg pues ha anunciado que por supuesto habrá más gasto militar, ¿no? Estamos viviendo tiempos en los cuales pues los propios europeos están cada vez más obligados a gastar más y acercarse no solamente a esa meta del 2% del PIB en defensa, sino vemos que hay países como Polonia que están armándose hasta los dientes y que están gastando el 4% de su PIB, ¿no? ¿Qué se podría esperar de esta reunión de la OTAN para presentar este informe anual, coronel? Bueno, la situación en la OTAN es un poco paradójica, porque por un lado la alianza como tal se ha reforzado bastante con la entrada de Suecia y Finlandia, que son dos países que prácticamente pues permiten que todo lo que es el mar Báltico se convierta pues en un lago de la OTAN, que refuerzan mucho el flanco norte. Son países además, sobre todo Suecia, con una industria de defensa potente. Que refuerzan el Ártico, refuerzan también el Ártico, ¿no? Efectivamente, también es un refuerzo en el Ártico que se puede convertir en un escenario estratégico de primer orden en el futuro. Pero por otro lado, claro, la amenaza de Rusia sigue, la guerra en Ucrania continúa, la desestabilización puede continuar en otros países. Tenemos ahí a Moldavia, que está con problemas. Con Transnistria, ¿no? Que están pidiendo ayuda a los rusos. Están pidiendo ayuda a Rusia. Moldavia es un país pequeño, que ni es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea. Tenemos a Bielorrusia, que es un país inestable. Tenemos el Cáucaso, donde hay conflictos todavía. En fin, la OTAN está en una situación difícil en cuanto a la seguridad, porque se ha deteriorado tremendamente, pero por otro lado se ha visto reforzada por la entrada de esos países que han entrado precisamente por el miedo que hay a que el conflicto se extienda. Ahora mismo la gran incógnita de la OTAN es la que hablábamos antes, es decir, es la postura de Estados Unidos, ¿no? En la postura de Estados Unidos, caso de que Trump finalmente acabe ganando las elecciones, pues ese es el gran problema. Lo que pasa es que eso no se va a discutir, lógicamente, en la sede de la OTAN, ¿no? Ahora mismo la gran tendencia es intentar convencer a todos los países de que lleguen a ese 2% de gasto de defensa. Que en eso estamos, algunos ya han llegado, otros como España pues han marcado unos plazos más largos, pero todos tenemos la voluntad de llegar. En cualquier caso, todos tenemos la voluntad de incrementar el gasto en defensa porque vemos que la amenaza pues está creciendo. Creciendo, bueno, y además no también esta invasión ha dejado también en evidencia que mucho material militar estaba ahí obsoleto y sin usar, ¿no? De varios países. Sí, claro, eso también tanto en el lado ruso como en el nuestro, es decir, todavía había países que teníamos excedentes, bueno, en España no tanto, de la Guerra Fría, es decir, y curiosamente gran parte de ese material, tanto por parte rusa como por parte de lo que le hemos dado a Ucrania, pues ha ido a parar a la guerra, ¿no? Tanto ucranianos como rusos están combatiendo con carros y artillería y vehículos de los años 70, en muchos casos, que o bien se le han proporcionado a Ucrania o bien Rusia ha tenido que sacar de sus arsenales, ¿no? De sus depósitos. Bueno, es una de las quejas de Zelensky, ¿no? Que dice que le mandan pura chatarra. Claro, lo que pasa es que es también el problema de que el ejército ucraniano era un ejército soviético, de origen soviético. Entonces el problema es que si le mandas material más moderno, bueno, se le ha mandado también, ¿no? Material más moderno, pero no se le puede mandar para que lo utilice mañana, porque no es, por ejemplo, la artillería no era de la munición normal del Pacto de Varsovia, los carros de combate son completamente diferentes a los que tenían los ucranianos originalmente de los Leopard o los Abrams norteamericanos. Entonces, claro, ha habido que irselo mandando poco a poco, que ha habido que hacer una reconversión del ejército ucraniano de un ejército postsoviético a un ejército occidental, que está medio hecha, ¿no? Pero claro, eso lleva, incluso en guerra, que siempre hay mucha urgencia, eso lleva años, ¿no? Ahora estamos con los F-16, para que los F-16 vuelen hace falta que los pilotos entren durante 10 meses, los mecánicos, las instalaciones, es un proceso muy largo. Claro, y además también pues los países son celosos de su tecnología más avanzada, porque no quieren ponerla en manos del enemigo, ¿no?
Claro, a veces sí que existe ese temor. Existe el temor de que la tecnología de última generación, si la lanzas a una guerra, pues es fácil que el enemigo capture alguno de esos sistemas y acceda a esa tecnología, ¿no? Entonces sí, también existe ese temor. De todas maneras, a Ucrania también se le han dado materiales muy avanzados, pero sí que es verdad que pocos, con limitaciones. Sí, los ucranianos se quejan de eso, pero claro, es que también ahí está primero el problema de que se adapten ellos a sistemas occidentales, y segundo, que no es fácil, y segundo que hay líneas que no se quieren pasar para no provocar demasiado a Rusia, que sigue siendo una potencia nuclear. Claro, pero a veces tenemos la impresión de que ya hemos pasado casi todas las líneas, ¿no? Los informes de inteligencia de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de Francia, señalando pues que como Putin se va a quedar 6 años más, entre sus objetivos está pues invadir los Bálticos, ¿no? O inclusive atacar Polonia. Entonces nos pareció muy osado escuchar a Emmanuel Macron, ¿no? Hace unos días, cuando hizo esa reunión in extremis para ver cómo le mandaba Europa más dinero a Zelensky y más material militar, cuando dijo, bueno, y llegará un momento en que tengamos que enviarle tropas, ¿no? Nuestras, pues para que peleen en terreno de Ucrania, porque tengo la impresión que lo que quiere Macron es, pues, que mejor se quede la guerra instalada en Ucrania, pero que no traspase hacia el resto del traspacio europeo. Sí, es complicado. La verdad es que por un lado dicen, bueno, es posible que Rusia ataque a algún país de la OTAN. Hay que tener en cuenta que Rusia en Ucrania no ha avanzado más de 70 kilómetros de la frontera. Es decir, no ha podido llegar ni siquiera a Sloviansk, a Kramatorsk o a Odessa. Y entonces, bueno, va a atacar Polonia en esas condiciones, porque Rusia realmente ha demostrado, también ha sufrido unas bajas enormes, ha demostrado que la capacidad de su ejército es limitada. Es decir, contra el ejército ucraniano, que era un ejército, ahora es un ejército potente, pero al principio de la guerra era un ejército relativamente débil, pues ahí se estrelló. Entonces, que Rusia intente agredir un país de la OTAN parece un poco optimista por parte de Rusia, ¿no? Yo no lo veo tan probable, pero sí que es verdad que, claro, los que viven en la frontera piensan de otra manera, ¿no? Ven que hay una guerra allí y, bueno, pues se preocupan, y es lógico, ¿no? Claro. La iniciativa del presidente Macron, hombre, la iniciativa no era mandar tanto tropas, por lo menos lo que yo oí de la iniciativa, ¿no? Como mandar especialistas, es decir, mandar gente que en un momento dado ayude, pues, en los sistemas de guerra electrónica, de defensa aérea, con asesoramiento, en logística, no tropas de combate. Pero sí que es verdad que, claro, en el momento que se despliegan soldados de una potencia extranjera en Ucrania y pueden ser blanco de un ataque ruso, pues ahí hay un problema. ¿Qué pasa si mueren varios soldados franceses en un ataque ruso? O si los franceses en una acción matan a soldados rusos, pues claro, por eso muchos países europeos, entre ellos España, pues somos un poco precavidos respecto a esa. No sé, hablamos sobre ella, ¿no? Pero somos precavidos porque, claro, eso implica una escalada, implica muchos riesgos que, en fin, hay que estudiarlos muy bien, ¿no? Antes de meterse en ese jardín, como decimos en España. Claro. Por último, coronel, ¿cómo avisora el resto de los meses en materia geopolítica en la medida que nos acerquemos a las elecciones de Estados Unidos? Pues el problema ahora, según nos acerquemos a las elecciones, las decisiones de Estados Unidos van a estar mediatizadas totalmente por las elecciones, ¿no? Respecto a Ucrania, si no sacan muy rápido lo que es este paquete de ayuda de 60.000 millones de dólares, es muy difícil que según se vayan acercando a las elecciones lo saquen, porque los republicanos lógicamente se cerrarán más en su postura. Y respecto al escenario internacional es lo mismo, es decir, es difícil que, aunque nunca se sabe, ¿no? Pero es difícil que el presidente Biden tome decisiones dramáticas, arriesgadas antes de unas elecciones. Ahora todo está centrado en las elecciones, entonces lo que haya que arreglar o la estrategia norteamericana para el resto del año se está decidiendo ahora mismo, porque a partir del verano probablemente sencillamente no se va a hacer nada dramático ni nada que sea mínimamente arriesgado y se esperará el resultado de las elecciones. Entonces eso también añade incertidumbre, porque claro, estamos en un mundo que necesitaría esas decisiones a veces arriesgadas y ese liderazgo que ahora con Estados Unidos en elecciones no lo vamos a tener.
por lo menos durante unos meses, ¿no? Entonces está pues mal. Estamos esperando a ver si en Gaza se llega al menos un alto al fuego. Y en Ucrania estamos intentando ver si con el apoyo europeo y con un apoyo norteamericano de última hora, con ese paquete de ayuda, pues Ucrania al menos tiene las perspectivas de poder sostenerse de manera estable, ¿no? Estabilizar el frente a Rusia, por lo menos en lo que queda de año. Y ya el año que viene, según quien llegue a la Casa Blanca, pues habrá que hacer otras previsiones, ¿no? Pero bueno, realmente estos meses, de marzo a mayo, son decisivos, porque después va a ser muy difícil que Estados Unidos tome decisiones en un sentido o en otro hasta después de noviembre. Claro. Y hay que ver el resultado de las elecciones, ¿no? Porque... Claro, luego si las elecciones gana Trump, pues pues tendremos una visión diferente, ¿no? También habrá que ver qué dice él, porque habrá que mudarnos de continente. No, espero que no, pero vamos, sí, es una situación, claro, si el presidente Biden ganase, pues para los europeos nos tranquilizaría. Lógicamente, si gana el presidente Trump, pues es una decisión del pueblo norteamericano y habrá que negociar con él. Y a ver si, es decir, si Trump llegase a reconocer que ha perdido las elecciones, que esa es otra cosa. Claro, eso ya es otro problema, efectivamente, eso es otro problema. Que ya ese es otro problema enorme, ¿no? ¿Cree que por último que con Trump su vuelta a la Casa Blanca sea para que haya más guerra o la verdadera posibilidad de que haya una política de paz? Yo creo que realmente Trump, él trabaja por los intereses de Estados Unidos, por lo que él entiende por intereses de Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que es un hombre muy aislacionista y en su anterior presidencia fue pacífica, relativamente pacífica. Lo que pasa es que también es verdad que no se encontró con una situación como la actual. No se encontró con una agresión de Putin a Ucrania, ni se encontró con un problema tan tremendo en Gaza. Así es. Entonces, él era muy agresivo con China, por ejemplo, ¿no? Así y con es. China probablemente puede haber ahí algún choque, ¿no? Entonces, no lo sé, no creo que sea un presidente muy proclive a la guerra, precisamente porque es aislacionista y solamente va a la guerra en caso de que vea algo que considera una amenaza existencial para su país. Pero sí que es verdad que a veces él empieza caminos que acaban en la guerra, es decir, se acerca a Rusia y luego Rusia se confía. En Oriente Medio organiza unos acuerdos entre Israel y los países árabes sin que eso se trabaje lo suficiente con Irán y al final pues tenemos el problema de Gaza. Es decir, no hace guerras, pero que a veces él ayuda a crear los caminos para que la guerra estalle, ¿no? Entonces no lo sé cómo lo hará, pero no es un presidente que en principio sea demasiado agresivo, pero precisamente porque no quiere meterse demasiado en problemas fuera de su país. Él es un presidente más orientado hacia el interior. Pues muchísimas gracias, coronel José Luis Calvo Albero, titular de la División de Coordinación y Estudios en la Secretaría General de Política de Defensa del Ministerio de Defensa de España. Ha sido un gusto poder hablar con usted. Muchas gracias, ha sido un placer.